Pensaba que el principal problema del regreso a clase luego de 2 años de escuelas cerradas producto de la pandemia iba a ser cómo iba a enfrentar la comunidad educativa, cómo iba a enfrentar el sistema educativo el golpe de la pandemia, o sea, los contagios de COVID. Sin embargo, pareciera que otro es el problema. A raíz de los 2 años de escuelas cerradas y todas las complicaciones que hubo, es cierto que le costó al Ministerio de Educación darle el mantenimiento, la reparación a los planteles escolares y muchos quedaron abandonados y no se les pudo dar el seguimiento, las reparaciones, los trabajos en infraestructura necesarios. Y hemos visto durante el primer trimestre, y ahora que empieza el segundo, una proliferación de protestas por escuelas en malas condiciones, por escuelas consideradas por la comunidad educativa abandonadas. Lastimosamente, todas estas protestas están terminando en volver a paralizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, algo que definitivamente nos puede traer que nos va a traer más costos, nos puede traer más complicaciones que el propio daño que pueda tener la escuela. Quiero poner en contexto el tema. Ayer hubo una protesta en el Beckman, en la escuela Francisco Beckman. A partir de esa protesta vamos a iniciar el análisis del tema. Vamos a ver el trabajo preparado por nuestro periodista Jorge Quiroz. Sí, y cada vez vemos una proliferación de protestas y creo que la comunidad educativa, padres y docentes, se les ha olvidado que Panamá tuvo la mayor cantidad, fue uno de los países que más tiempo tuvo sus escuelas cerradas. Esto con un enorme costo en la calidad educativa ya golpeada antes de la pandemia. Bien, para iniciar el análisis del tema, y se suma a mesa de periodistas, nuestra invitada de hoy, ella es Melissa Won-Sahel, directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Panamá. Melissa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Axel, buenos días, Fernando, y buenos días, Alonso. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias, Melissa. Melissa, como te decía, he visto una proliferación de protestas por todos lados. Es verdad, yo entiendo a la comunidad educativa, padres, docentes, molestos con el Ministerio de Educación porque las escuelas están en malas condiciones. Es cierto, hay que reparar algunas. He visto al Ministerio de Educación, la propia ministra, atender los problemas personalmente. Pero me parece que estas protestas, que pueden tener su valor y hay que exigir definitivamente que las escuelas estén en buenas condiciones, están amenazando la ya deteriorada calidad educativa en Panamá. ¿Qué tan grave es en este momento paralizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Te escuchamos, Melissa. Mira, Axel, es gravísimo. Y también ayer o antes de ayer salió la noticia en donde el 80% de los estudiantes en América Latina no saben leer o comprender lo que están leyendo producto de la pandemia. El atraso, sobre todo en Panamá, que tuvimos 2 años enteros, completos, sin poder tener acceso a las escuelas, hace que nuestro proceso de volver a arrancar esa rueda se haya sido mucho más complicado y difícil. Y lamentablemente estamos poniendo una excusa que es válida, ¿ok? El tema de las escuelas deben estar listas, pero no es un problema que podemos solucionar de hoy para mañana. Atender al proceso de aprendizaje dentro del aula sí lo podemos resolver y eso sí lo pueden hacer nuestros docentes. Pero le hemos dado prioridad a que un tema de infraestructura o una gotera, si viste las tomas que pudo presentar el periodista, sí, son daños y cosas que están deterioradas, están en algún mal estado, que se pueden solucionar probablemente con una acción del director de esa escuela, porque esa escuela tiene un fondo que se llama FESI. Y ese fondo, y sabemos también por las noticias y por informes que ha dado el Ministerio de Educación, que ese fondo no se ha ejecutado por la mayoría de los directores. Por un proceso de tramitología, por un proceso de que no conocen realmente el procedimiento para ejecutar y no lo han podido hacer. No podemos seguir pidiéndole a un ministro de Educación que me arregle un baño. Aquí hay que asumir también responsabilidades dentro del proceso y tratar de no usar una excusa de una mala condición para dejar de dar clases. ¿Qué es lo que produce esto? Que, por ejemplo, nuestros niños de primer grado
que deben de terminar leyendo 25 palabras por minuto, hoy probablemente lean 10 o 5. Esto va a salir en las pruebas que próximamente vamos a hacer. Vamos a ir a PISA y nuestros resultados no es que van a ser mejores ni alentadores, pero después no podemos sorprendernos porque no estamos dando ese granito de arena que es necesario. Estamos además en este momento abocándonos como país a un proceso de validación de unos materiales y unos libros de texto, unas guías de docentes y de textos que tenemos que validar para poder tener los próximos años un material de calidad en el aula para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque va de preescolar a 9º grado en este momento en las 4 asignaturas pendientes. Si se suspenden las clases en el aula, es imposible que estos materiales que están llegando o han llegado recientemente a nuestras aulas podamos trabajar en esa validación, podamos comprobar que se comprende lo que está en los materiales y podamos entonces hacer un tiraje para que quede definitivamente como una política de textos y libros escolares en Panamá, que Panamá no tenía y que Panamá por 20 años no había tenido libros de texto en nuestras aulas de clase. Fernando Martínez tiene pregunta, Melissa, disculpa. Buenos días, Melissa. Bueno. A ver, hay 83 millones acumulados en el FESE. Correcto. Es una cantidad realmente impresionante. Y lo que pareciera que hay alrededor de esta no ejecución de este dinero es una cierta, porque no quiero ser absoluto en ello, una cierta incapacidad de los directores de escuela de ejecutar estos recursos para aliviar al menos algunos de los problemas que visibilizan. Pero un poco mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer porque también esto forma parte de un tema de descentralización de nuestro sistema? Cada vez que alguien cierra una calle o suspende la clase, dice, queremos que venga la ministra. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que venir la ministra? O sea, ¿por qué no el director regional? O sea, la nuestra es una democracia súper directa. O sea, queremos que venga la ministra, posiblemente lo que tiene que hacer es correr a ver qué pasó en esa escuela. Porque ningún ministro puede saber qué está pasando en 3.000, 4.000 planteles educativos. Es realmente imposible. ¿Cómo enfrentamos este tema de la gestión administrativa de los colegios, que es una cosa que está impactando en un tema capital que es la calidad de la educación, tema sobre el cual quiero hablar más adelante, pero quiero hablar primero de la gestión? ¿Por qué no tenemos un sistema gestionador, administrador de las escuelas, que tiene que ver con energía eléctrica, claro que debe haber internet en una escuela? Vemos salones llenos de computadoras y no hay internet en la escuela. ¿Eso qué sentido tiene? Pero bueno, ¿cómo se resuelven esos problemas? ¿Qué hay que hacer? Mira, el proceso de descentralización inició en una gestión, paró en la siguiente. Y lamentablemente todo esto ha conllevado un gran atraso, porque los problemas siguen siendo los mismos de hace 20 años. Simplemente se han agravado o triplicado. Si bien es cierto, la responsabilidad del centro educativo recae en el director del colegio. Y el director del colegio es quien debería ser la persona a quien se le pida las cuentas sobre las reparaciones menores de su escuela y la no ejecución de un FESE. Pero no hemos querido, como dices tú, ser demasiado democráticos y tenemos una cosa que se llama comunidad educativa, pero que lamentablemente no está ejerciendo su papel en todos los roles que debería. Y esto debería pasar porque a la hora de ejecutar no podemos encargarle al director, por ejemplo, construir un nuevo pabellón que involucre una nave de 200 escuelas, o sea, de 200 aulas, por ejemplo. Eso es una obra mayor. Pero también por no ejecución de esto no hay una sanción para el director. No hay nada que los haga salir del sistema. Seguimos teniendo docentes con expedientes que quedan sancionados, pero que siguen en el sistema.
y hay una protección de alguna manera de incluso de una cama de donde el supervisor, que debería ser el que apoya al docente en temas académicos, termina siendo como el cuco de si tú no haces esto o lo otro, este proyecto sube o tiene éxito o no. Entonces siguen en el sistema perennemente. Entonces tampoco hemos estipulado cuáles son los niveles de sanción y las responsabilidades que tiene cada uno en el rol educativo. En mi concepto, eso ayudaría a que cada uno ejerza su papel. Por ejemplo, un director de escuela no paga directamente de su presupuesto la luz del colegio. La paga el Ministerio de Educación Central. No paga agua, no paga luz. Todas esas cuentas llegan directamente a un despacho de un viceministro, quien es el que tiene que firmar todas las gestiones de cobro. Entonces, así jamás tampoco vamos a ser responsables de lo que tenemos y de cómo ejecutarlo. Que hay que descentralizar, sí. Que hay que empezar no todos a la vez, también es correcto, porque llevamos mucho atraso. Y tampoco se ha capacitado lo suficiente como para que ejerza un director el papel administrativo que debe de tener. Y eso también tendría que cambiar a la hora de poder en nuestras universidades graduar directores o personas que puedan ejercer ese cargo, no solamente un docente. Y también cometemos el error de sacar un buen docente del aula, un docente que conecta con sus estudiantes para que tenga un cargo administrativo. Entonces, allí esos roles todavía si bien es cierto, están puestos en el acuerdo de COPEME, que tampoco lo estamos ejecutando, simplemente se reúnen para dar un informe, pero realmente lo primero que había que hacer era una reforma a la norma educativa, que es la Ley 47. Pero y mientras sigamos teniendo... En nuestro sistema estamos obligados a que un director de una escuela sea un docente. ¿Por qué no es un administrador? Correcto. Pero eso está en la norma que tenemos que modificar de la Ley 47. O sea, tiene que ser un profesor. Sí, un docente que tiene unas habilidades. Nuestro sistema sigue nombrando docentes por un orden de prelación de puntos. Y tus puntos te los da un curso de tembleque, no un curso administrativo. O te da el mismo punto el curso de tembleque de 40 horas que el curso de básico de finanzas públicas en educación, por ejemplo. Entonces, tenemos docentes con muy buena puntuación, pero que son incapaces de ejecutar. Y docentes muy buenos que deberían poder estar en el sistema que tampoco lo podemos nombrar. Entonces, tratar de hacer todo de la misma manera y homogéneamente para ser democráticos, lo único que nos ha ido conllevando es arrastrar problemas en vez de poder solucionar problemas específicos y dar soluciones a áreas en donde se pueda trabajar y en donde se pueda empezar a modificar. Bien. El centro del país no es exactamente igual a lo que vive la capital, ni lo que pasa en Bocas del Toro necesariamente pasa en la comarca. Son respuestas que estamos dando equivocadamente y que estamos aplicando para todos, que al final nos está llevando a un gran cuello de botella. El problema es muy complejo de solucionar. Bien, yo por mi lado... disculpa. Perdona, y cuando hablas con otras personas, dicen, pero esto nunca se va a solucionar, pero tenemos que empezar por algún pedazo. Y poco a poco se ha ido trabajando en cosas que se han ido haciendo muy bien en el sistema. Lo que hay que darlas a conocer para que continúen y que la comunidad educativa realmente apoye y esto no cuando hay un cambio de gobierno no se quite, no se deje la inversión que se ha hecho bien en proyectos, se pueden hacer cambios de algunos actores, pero que las cosas sea una política pública educativa. Es que los cambios de educación no son de hoy para mañana. Los cambios de educación se ven de 5 a 10 o a 15 años. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, vamos a ver resultados en 10 años, probablemente con todo el proceso en 15. Estamos tratando de cambiar la metodología de enseñanza de la memoria al aprendizaje significativo. Correcto. A que los niños puedan razonar, puedan trabajar en equipo. Eso toma tiempo. Y créanme que capacitar a los docentes tampoco nos ha sido fácil. Les pongo otro ejemplo. Hay un correo electrónico a través de Esther
se crearon a todos los docentes en posición un correo electrónico oficial del Ministerio de Educación. Si usted le pregunta al ministerio cuáles son las cifras y cuál es la capacidad de los docentes de haber ingresado, aunque sea una sola vez, a su correo electrónico, se sorprendería la cantidad de docentes, más de 20.000 docentes que no han ingresado ni siquiera a su correo. Entonces es imposible poder hacer comunicaciones oficiales o decirle, esta es la metodología, aquí es donde tenemos que, vamos a obligarlos a casi que a poner las notas en el nuevo sistema, en la nueva libreta, que también está haciendo otro proceso de tecnología, porque entonces te dicen, pero es que yo no tengo computadora, es que yo no tengo internet. Pero recordemos que hace 2 administraciones se regalaron computadoras. A todos los docentes. Perdón, Alfonso yo quiero invitar a los oyentes a escribirnos al 6800-2396. Alfonso quiere decir algo. No, sí, también quería hacer una pregunta. Antes quería apuntar al hecho de que cuando hablamos del Meduca hablamos de una enorme institución, son alrededor de 60.000 funcionarios, 900.000 estudiantes, es literalmente la entidad que más personal maneja en todo el país. Y algo que yo siempre apunto cuando hablamos del tema educativo es el hecho de que si continuamos los mismos procesos educativos del país, en 10 años este país va a estar en bancarrota, porque no vamos a tener la productividad necesaria para pagar la cantidad voluminosa de deuda a la que nos hemos comprometido. Y por eso la siguiente pregunta que te quería hacer es sobre la misma afectación al estudiante. Quiero que nos hables un poco sobre las deficiencias que tienen nuestros estudiantes. Obviamente no quiero caer en la lógica de culpar a los estudiantes porque ellos no tienen ningún tipo de culpa. Literalmente han entrado al sistema educativo que les corresponde y están recibiendo esa educación. Pero sí es cierto que tenemos un déficit en aprendizaje y me gustaría que subrayaras los 2 o 3 temas más relevantes de ese déficit de aprendizaje. Mira, antes de la pandemia teníamos el déficit completamente reflejado después de no importa las pruebas, la prueba que pusiéramos, PISA, TERCE, CERCE, en todos donde hay deficiencias de comprensión lectora y de comprensión matemática. Son los 2 de lenguajes, digamos, de programación que el ser humano en este momento necesita para comprender más allá y llegar más allá en su caminar y lo que continúa como un proceso laboral. Tú pones a nuestros estudiantes a comprender un párrafo de una instrucción simple y no lo comprenden. Es muy difícil que en este momento, y te lo vuelvo a los grados más pequeños, si los niños hoy de primer grado deberían leer 25 palabras por minuto, nuestro promedio van de 10 o hasta 5 palabras por minuto no comprendidas. Y ni siquiera nos vayamos a la comarca. En la comarca tenemos el problema mayor en que el niño viene hablando navere y la maestra no habla navere. Entonces, nunca se van a comprender, sino probablemente hasta cuando llegue a 4º grado. Entonces, el déficit que tiene ese estudiante todavía es mucho mayor. Claro. Que hay estrategias que se están haciendo y hay inversiones que se están haciendo, sí es cierto. Pero nos va a tomar ese estudiante que ya pasó 2 años adicionales sin poder ir a la escuela y que va menos tiempo que el resto del país o del resto de los niños por temas climáticos en su región, tiene mayor déficit para poder llegar a leer las 25 palabras que necesita leer por minuto cuando termina primer grado. Ahora, si nos vamos al tema matemático, llegamos a 9º grado y después que pasamos a la parte técnica, no tenemos los docentes suficientes para que podamos dar física, química de cálculo, o no tenemos los suficientes docentes porque tampoco es atractivo entrar en el sistema, o no hay el interés porque nuestras universidades ya no están graduando maestros de matemática, física, cálculo. Hay un déficit que lo venimos arrastrando de hace 10 años. Entonces, cuando el Beckman sale diciendo que nos faltan profesores, probablemente sí, nos faltan profesores para nombrarlos, pero es que tampoco hay quienes quieren entrar al sistema a trabajar porque no hay. Entonces, suplir esa demanda sin sistemas tecnológicos de toma de decisiones a los ministros, pero ni siquiera es la ministra de Educación, al gobierno en pleno, porque el tema educativo no solamente puede circunscribirse a educación, esto conlleva a todo el resto y permea a todo el resto de los ministerios. Entonces esto es un problema más allá que un problema solamente de la ministra de Educación y que debe ir acompañado a la parte política.
que no nos olvidemos que esto aquí hay un tema gremial, hay un tema político partidista, que cada uno ya también se ha dividido el país en nichos. Entonces, sí, la situación es compleja, pero cuando tenemos o nos enfrentamos a los resultados de las pruebas, decimos, "Oh, esto está terrible y hay que culpar a alguien", ¿no? Los culpables los tenemos todos. Estamos tratando de resolver algunas cosas, sí, pero ponemos a veces curitas. Alfonso, y el tema administrativo creo que es algo que se puede resolver. Hay un componente que se está tratando de invertir en este momento en sistemas de información para poder tener estadísticas. Se está tratando de mirar para poder saber cuántos alumnos tenemos realmente y cuánto ha sido la migración que ha ido real de escuela particular a escuela pública, a escuela oficial. Y eso es otro componente que por más que tú digas, sí, va a venir por el tema de la pandemia, tú no sabías cuánto te iban a ingresar a qué escuela, ni cuántos podías tener la capacidad de absorber o no, en un sistema que ya venía deficiente. Porque hasta el último minuto tú te puedes, te puedes matricular en una escuela. Entonces es muy difícil que el sistema pueda catch up esa necesidad, por ejemplo, de docentes adicionales, sino hasta que llegue un papelito 2 o 3 meses después. Melissa, nosotros con mucha frecuencia hablamos de la cantidad de estudiantes rezagados y de cómo están rezagados, pero rara vez escuchamos que o por lo menos yo no conozco, qué pasa con los educadores que están rezagados en el sistema. Esto de que haya educadores, yo escuché a la ministra decir que habían muchos, no que no tenían, que no habían entrado a Esther, sino que no tenían ningún correo electrónico, o sea, ni de Esther ni de nada. Entonces, mi pregunta es, porque ahora mi preocupación es la siguiente, para no decir que estoy hablando de los rezagados en general, mi preocupación es que la suerte de los jóvenes que han padecido el impacto de esta crisis depende en una buena cantidad de estas estrategias de nivelación que está tratando de implementar el Ministerio de Educación. Pero si no hay un apropiado sistema de actualización, o sea, para que los educadores sepan cuáles son esas estrategias de nivelación y de supervisión para que efectivamente las estrategias lleguen a encaminarse, podemos quedar en nada, en pura palabrería. O sea, ¿cómo vamos a supervisar este gran esfuerzo que representaría para nuestro sistema recuperar a los estudiantes rezagados si no sabemos cuántos docentes están rezagados o por qué están rezagados o cómo hacemos para que no estén rezagados? Mira, yo te puedo decir que el esfuerzo del ministerio por ofrecer capacitaciones de calidad está y es una realidad. Hoy, Panamá apostó por una plataforma de capacitación que se llama Esther y a través de ella se trata de llegar o de democratizar el derecho a poder estar en estas capacitaciones que no es una capacitación de una semana. Se han creado 9 diplomados, que es a largo plazo, y además se han hecho asincrónicos. Es decir, que el docente pueda ir y hacerlos a su ritmo. La buena noticia es que está disponible para todos y se pueden inscribir, y voy a hacer una campaña, voy a aprovechar el medio para poder comunicar esto. Todavía los docentes pueden ingresar a la plataforma y poderse capacitar en las metodologías y en los cursos y tomar los diplomados que están en este momento a disposición. Y no importa que se hayan perdido el primer trimestre, porque está hecho asincrónico para que puedas hacerlo rápidamente y continuar con la siguiente fase, que es el segundo, que estamos iniciando esta semana. Ahora bien, hace falta un poquito más de esfuerzo y yo sé que pedirles este esfuerzo después a los docentes de que también muchas veces se les ha capacitado y de repente, ¡pum!, ha cambiado la administración
y el proyecto ha dejado de funcionar. Pero en este caso estamos hablando ya de una actualización metodológica que le sirve o que debe servirle para poder nivelar y poder apoyar a estos estudiantes que ya vienen con un rezago. Pero el rezago no solamente lo tiene, como decías tú, el estudiante, también lo tiene el docente. Y esta actualización y este comprender un poco mejor las neurociencias y cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro de los niños más pequeños para poder mejorar ese aprendizaje, en vez de simplemente decir, léete la página 25 y memoriza lo que está allí. Ese concepto, ese cambio que tenemos que estar haciendo y que nos vienen hablando expertos internacionales en otros países, que ha funcionado y que por eso es que han tenido algún éxito diferenciado de América Latina, es por eso que estamos introduciéndolo. Entonces, disponibilidad y capacidad hay. Hace falta pedir un esfuerzo de nuestros docentes para que puedan, acceso a las herramientas están y se les están poniendo a disposición. Asimismo, como vemos, o hemos cambiado el tema tecnológico a la televisión digital, y ahora todos tenemos que tener televisión digital y podemos ver TVN a través de una computadora. Es lo mismo. O sea, tenemos la capacidad de podernos actualizar en temas, en metodología y en materiales porque están a disposición. Pero el docente todos los docentes que están en el sistema tienen correo electrónico oficial del ministerio. Y eso les da acceso a la herramienta que es oficialmente o debe ser la herramienta de capacitación hoy del Ministerio de Educación. Que se les tiene que obligar, ya eso no es una decisión mía, ya eso es una decisión política directamente del ministerio, pero creo que eso va a ser inevitable tarde o temprano, y ojalá podamos hacerlo más temprano que tarde, para que todos podamos ir mejorando y, por ejemplo, no sea solamente poner notas y que el padre de familia desde su trabajo pueda ingresar a una página y ver las notas de su hijo, o que la maestra pueda enviarle un mensaje diciéndole, mire, hay que reforzarle el tema tal, como sucede en las escuelas privadas. Uh-huh. Entonces, ese mismo proceso que ha simplificado la vida de muchos panameños profesionales que tienen a sus hijos en escuelas privadas, se está tratando de poner a disposición para el sistema oficial. Entonces, pero hay que entender que hay resistencia al cambio, hay que entender que hay unos baches por los que hay que superar, pero que tarde o temprano tenemos que llegar ahí. Y ojalá, vuelvo y repito, estamos tratando de que sea más temprano que tarde. Melissa Won-Sahel, directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Panamá. Melissa, muchas gracias. Haciendo un balance de la situación educativa. Estamos empezando el segundo trimestre con una situación educativa muy complicada. El diagnóstico que escuchábamos de la ministra de estudiantes con problemas para leer, para escribir, con estudiantes que regresaron a clases con niveles de desnutrición. Es un escenario muy complicado y entendemos definitivamente las molestias de las comunidades educativas por escuelas en malas condiciones. Es cierto que hay una deuda por parte del Ministerio de Educación en tener las escuelas en buenas condiciones luego de 2 años de estar cerradas, pero no se puede afectar el estudiante. Y hay formas de ejercer la presión, hay formas de llamar la atención, hay formas de levantar las alertas sin tener que paralizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada hora de clase, cada minuto de clase que se deja dar, el afectado es el estudiante en un escenario ya complicado. Son las 9:03 de la mañana.